Esta mañana veía con los compañeros en la consulta, con las compañeras. ¿A cualquiera está en la práctica? ¿Qué ha hecho esta mañana? Compañera, ¿no? Bueno, para tener una paciente, por ejemplo, de sexo femenino, jovencita, tener 18 años, acudió a la institución porque resulta desde hace enfermas, malestar abdominal, dolor, distensión, tirosis, un poquito. Hemos hecho todos los exámenes, ¿no? Los exámenes todos, endoscopía normal, todo normal, su laboratorio, todo normal, ¿no? Y al final, lo único que tenía era una tirosis funcional. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito eso con ustedes, vamos a tratar de entender, pero necesitamos ir paso a paso. Entonces, para hablar de esófago, primero tengo que recordar un poquito todo. Anatomía, fisiología, semiología, vamos a ver todo. Yo necesito que ustedes entiendan patología. Para entender patología necesito anatomía, necesito fisiología, histología y algo de semiología también, ¿ya? Bueno, entonces sabemos que, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades que nosotros al final vamos a tratar de comprender cómo se presentan, cómo se manifiestan, cómo se las diagnostican, cómo se las tratan, ¿ya? No con la profundidad de un especialista, es donde voy a poner un poquito el límite, ¿no? Porque no estoy formando especialistas, sino médicos, porque a veces se cometen los asesores, ¿no? De querer formar neurólogos o nada, médicos, pero con criterio clínico, ¿ya? O sea, de conocimientos en gastroenterología. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente? Vamos a comenzar por eso. La enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Esa es la enfermedad más frecuente de todas las patologías de esófago. Segundo, las complicaciones de esta enfermedad, el reflujo no es la complicación. ¿Ya? Hay complicaciones inflamatorias que tienen que ver con la esofagitis, ¿ya? La estenosis del esófago, el esófago de Barrett y el cáncer. Son complicaciones relacionadas con el reflujo ácido. Después hay otras patologías infecciosas, cándidas, que son raras, vamos a mencionar, pero no vamos a profundizar mucho, porque yo necesito que ustedes conozcan cosas que van a servir su práctica hospitalaria. Después vienen, ¿qué? Los trastornos motores del esófago. Es decir, el esófago, una de las funciones principales que tiene es la función motora, ¿no? Propulsiva. Es la principal función. Entonces vamos a hablar de trastornos motor del esófago. Y ahí vamos a hablar una cosa, de acalasia. ¿Qué pasa con ese trastorno motor o cuando esa actividad motora o patologías que tienen que ver con el esfínter esofágico inferior hacen que no se pueda cumplir la función de la deglución? Vamos a hablar de acalasia. Y después un poquito de cáncer. Pero hay una patología que a veces es fundamental, y lo vamos a ver también un poquito en gráficos, es la hernia de hiato. Ya, vamos a ver, hernia de hiato. ¿Qué pasa con la hernia de hiato? Entonces todo esto vamos a tratar de entender y comprender en esta primera parte. Entonces vamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de anatomía, sí, decimos que sería una longitud, pero desde acá me tiene que interesar, ¿no? Si tiene una longitud de 18 a 25 centímetros, wow, algo tiene que pasar, no es corto, la longitud no es cortísima, no es 10 centímetros, ¿no? No es que pase rapidito, tiene que progresar el alimento desde dónde? Desde el esófago cervical hasta el esófago abdominal, desde la cavidad oral hacia el estómago. Entonces, es posible que en su trayecto existan patologías que alteren ese tránsito normal del bolo alimenticio, que no progrese, o que se detenga en un lado, por ejemplo, una estenosis péptica de esófago acá, ese flujo, una estenosis péptica de esófago. ¿Qué va a pasar con el alimento? No pasa. No pasa. Y esta mañana lo que le decía el compañero, ¿qué es lo que usted, doctora, tiene que preguntar primero? Tolerancia oral. ¿Ya? Paciente de la tercera edad ha venido porque está demasiado, está enflaquecida, totalmente enflaquecida. A esa paciente yo no voy a pensar, digamos, voy a pensar dos causas, ¿no? Si es infeccioso, tuberculosis. Pero primero cáncer, si es enflaquecido, está totalmente enflaquecida. Cáncer, ¿no? Algún cáncer, pero alguna patología neoplásica. No voy a pensar en VIH, no voy a pensar en diabetes, no, nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve a una persona enflaquecida, la primera pregunta es simple. Señora, ¿tolera su vía oral? No, doctor. ¿Logra deglutir? ¿Logra hacer pasar su alimento hasta su estómago?
así, doctor, ¿no? Está hecho el diagnóstico. Tiene patología de esófago. Entonces, es fundamental relacionarlo todo con la clínica. Entonces, es lo primero que preguntamos nosotros en la consulta. Tolerancia oral es tránsito intestinal. Si te hablas de oído, no es patología de esófago, no es digestivo, no es cualquier cosa, pero no es. Entonces, tolerancia oral. Y ahí es donde cobra importancia esto. A ver, los médicos están buscando otras cosas, chicos, ¿no? Están buscando otras, pero el problema estaba ahí. El problema es que no le han preguntado si de gluten o no de gluten. Y la señora dice, doctor, no puede ser con pasar las comidas sólidas. Se me queda acá. O regurgito, o lo vomito. Ah, entonces tienes razón. Si la comida no va a pasar acá, ¿cómo va a estar su estado nutricional? Demasiado. ¿No? Porque nada de alimento llega acá. Y nada se absorbe y nada llega al organismo. Por lo tanto, está enflaquecido. ¿Dónde era su problema? Solo tenía una estenosis péptica de eso con una probable hernia de hiato. Ha hecho una esofagitis, quizás pensado por proceso inflamatorio y ya no logra hacer pasar. ¿Qué le hacemos, chicos? Dilatación. Listo, a su casa. Pero usted se ha hecho el diagnóstico. Solo pregunta. Entonces siempre tengo que ver, lógico, si esta es la longitud, para eso me sirven mis conocimientos de anatomía. Tengo que hacer análisis clínico. Si en 25 centímetros, si sé que en el esófago tiene 3 partes, el cervical, el torácico y el abdominal, y tienes relaciones cercanas con otros dos, es posible que también tenga algún problema esta parte del digestivo. Entonces preguntamos siempre eso. Por ejemplo, resulta que tu paciente tiene acarasia, tiene una incompetencia del esfínter esofágico inferior, no se relaja, se contrae. ¿Qué va a pasar con el resto del esófago? Se dilata. Mega esófago. Pero para eso tengo que saber anatomía. ¿Cuánto es el diámetro normal? 3 centímetros. Y el radiólogo te va a decir, doctor, le has hecho un esófago contrastado y su diámetro del esófago es de 6 centímetros. Se ha hecho el diagnóstico de mega esófago. El problema era acá, plástico. ¿Por qué? Por Chagas. El Chagas en Brasil es frecuente, chicos, ustedes van a ver en hay hartos Chagas. Chagas, en el oriente tenemos hartos Chagas. Aquí no más tenemos Chagas, aquí en el Valle Alto tenemos hartos Chagas. Todos los días Chagas. En el hospital todo el tiempo, bórbulo. Todos los días se vemos eso. Pero entonces es importante esa parte, ¿ya? Que se vean que estos perímetros, estos tamaños también nos interesan en la parte clínica. Sabemos que el tercio proximal es músculo estriado, es un control involuntario, nosotros podemos controlar porque es voluntario, ¿ya? Es músculo estriado y tiene ese control. El tercio medio es músculo mixto, algo de liso y algo de estriado. Pero el tercio inferior, el tercio distal, que hace la mayor parte, el 62%, chicos, es músculo liso. Casi cobra mayor importancia el plexo mientérico con su control autónomo del vago. Por eso es que cuando hay una degeneración nerviosa por el Chagas ¿qué degenera? Los plexos mientéricos. Si lo degenera los plexos mientéricos, ¿cómo va a estar la motilidad? ¿Cómo se va a contraer? Poco a poco pierde el tono, pierde la actividad motora y se dilata. Mega esófago. Entonces, como esto tiene también inervación, cuando se pierde la sensibilidad se queda contraído. No se relaja. Pero eso vamos a hablar después, no se preocupe. Patología vascular hay poco, no vamos a hablar mucho de poliomielitis, como en el intestino hay trombosis mesentérica, no hay mucho. No es importante la indicación que tiene, pero lo que me interesa es esta parte de este gráfico, lo que decíamos. Esto es importante porque los pacientes, por ejemplo, vienen por sangrado digestivo alto. Una principal causa, por ejemplo, de sangrado digestivo alto son las varices esofágicas. Pero tienes razón. ¿Qué dijimos cuando hay acá un problema en la vena porta? ¿Qué dijimos cuando hay un problema en la vena porta? ¿Qué pasa si hay un trombo en la vena porta? ¿Qué pasa si el paciente es cisótico y tiene hipertensión portal? ¿Qué pasa con ese flujo venoso portal? La sangre se distribuye. Entonces yo tengo que saber cuáles son sus afluentes, cuáles se van a comprometer, quiénes confluyen a la vena porta. La vena mesentérica superior, colon, intestino grueso, colon. Vena esplénica, ojo, la vena coronaria. Miren, la vena coronaria tiene afluentes de quién? Del esófago, el tercio distal
y un poquito del estómago. Si hay una trombosis de la vena porta, esa sangre va a refluir. Estas venas se van a dilatar, van a sangrar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con este vaso? El vaso, su flujo venoso está alterado. Esplenomegalia. Igual, lo que dijimos esta mañana, el paciente patópata tenía anemia. Y el hematólogo nos manda, doctor, anemia, investiguen, pero su anemia es por hepatopatía. Lo que hace la esplenomegalia es el secuestro esplénico. El paciente tiene pancitopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia. Los tres están bajos. ¿Cuál es el culpable? El vaso agrandado. Secuestro esplénico. ¿El problema dónde está? En la vena porta. Eso necesito que un poquito sepa para que ustedes entiendan patología. Y están bien los nervios vagos, como van el nervio vago anterior, el vago derecho y posterior, ¿no? Y ellos van a ir a controlar a nuestro plexo mientérico. La circulación linfática, hemos dicho que hay doble circulación linfática, vamos un poquito más cuando vemos nuestro onco, y que por esta circulación linfática, ojo, los cánceres de esófago tienen mal pronóstico. Ahí vemos la elevación principal. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a hablar de un término que se llama hipersensibilidad visceral. ¿Ya? Miren, hipersensibilidad visceral. Pacientes que nosotros en endoscopia hemos hecho normal, la pH normal, pero ellos sienten de manera exagerada los estímulos a nivel del esófago. ¿Y cómo lo hacen? Porque a nivel de esa mucosa esofágica, nosotros tenemos nervios sensitivos. Y a nivel de esos nervios sensitivos, ¿qué tenemos? Quimioreceptores y tenemos mecanorreceptores. Cuando un cuerpo extraño llega al esófago y no logra pasar porque se queda ahí, ¿qué va a pasar con ese músculo? ¿Qué va a pasar? Okay. Entonces, estos médicos por distensión van a distender la mucosa y va a hacer que el paciente tenga aumento de superestalismo hasta que tenga un vaciamiento esofágico normal. ¿Qué pasa cuando se fluye el ácido? El esófago es lo mismo. Gracias a ese estímulo, hacen clearance esofágico, hacen una limpieza esofágica. No permite que algo ácido esté en el esófago porque lo va a dañar, ¿no? Ácido a la mucosa. Pese a que tiene mecanismos de defensa, pero ojo. ¿Pero quién percibe eso? Los quimiorreceptores, que son sensibles a estímulos químicos, en este caso a la acidez. Entonces, claro, estos estímulos están exacerbados en estos pacientes, en algunos pacientes, y ahí hablamos de hipersensibilidad visceral. Esto lo he visto con ustedes, una miradita. Si hacemos un corte transversal, hemos dicho, al esófago, esto tienen que saberlo bien, porque si no, no van a entender patología de esófago, ¿no? Hemos dicho, desde adentro hacia afuera, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, doctor? Fuerte, doctor. 3 capas. Perfecto. ¿De qué constan las 3 capas? Sí, exacto, de memoria, tenemos que saber, chicos. 3 capas, doctor. Vamos. Primero un epitelio. El epitelio es como estratificado. Hemos dicho, es la única diferencia. Todo el tubo digestivo, todos tienen epitelio cilíndrico, sí, excepto el esófago. Pregunta de examen. El esófago tiene epitelio escamoso estratificado. Después todos tienen lo mismo. Todos tienen lámina propia, todos tienen la muscular de la mucosa. Perfecto, porque cualquier lesión de la mucosa, lo vamos a ver, compromete la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa. Entonces me están hablando de histología de esófago. ¿Qué pasa con la submucosa? La submucosa, ¿qué hay? Lo más importante acá. 2 cosas, que tenemos nervios y que tenemos glándulas. Y el plexo nervioso de Auersperg controla, hemos dicho, la secreción de las glándulas. Hay glándulas submucosas, ojo, miren, esto es la glándula y su conducto. Y vamos a ver qué función cumple. Pero acá en la submucosa tenemos glándulas submucosas que cumplen una función muy importante. En la muscular, las dos es la misma, mira, la circular interna, por dentro, y por fuera tenemos la longitudinal externa, 2 capas, ¿no? Todas tienen igual mismo, excepto el estómago, doctor. Exacto, un oblicuo, ¿no? Al medio está la circular y afuera está la longitudinal.
excepto el estómago, todos tienen lo mismo. ¿Qué pasa con la última capa? Pregunta, todos los residentes siempre preguntan, ¿no? El esófago tiene adventicia, no tiene serosa. Por eso los cánceres son de mal pronóstico. Entonces, si yo sé esto, a mí me interesa esta partecita. La capa submucosa. ¿Qué dice la capa submucosa? Bueno, la capa submucosa, ¿por qué está formada? Por tejido conectivo denso, vasos sanguíneos, linfáticos. Tengo un plexo nervioso, perfecto. Pero acá tengo glándulas que cumplen una función. ¿Qué hacen las glándulas? Sintetizan y secretan moco, bicarbonato y factor de crecimiento epidérmico. Eso debo saber. Entonces, porque le van a preguntar, doctor, ¿cómo se epitelizan las mucosas esofágicas? Cuando se lesiona, ¿cómo? Porque estas glándulas producen factor de crecimiento epidérmico que hace que el epitelio se vaya desenvolviendo cada cierto tiempo. ¿Cada qué tiempo? 5 a 7 días. Se lesiona, se reepiteliza. Se lesiona, se reepiteliza. Pero gracias a este bicarbonato, todo lo que se fluye se neutraliza. Logra neutralizar el organismo. Porque ¿no? El bicarbonato neutraliza al aire. El resto, lo mismo, no hay problema. Lo más importante, hemos dicho, dos cosas que hace el esófago. Tienen que hacer que el bolo alimenticio progrese desde la boca hasta el estómago. ¿Ya? Y esa función se llama la deglución. Y clínicamente se la produce como, si hay una dificultad, como disfagia. Clínicamente disfagia. Tengo que saber, disfagia. Que no es lo mismo que odinofagia, vamos a ver enseguida. No confunda con eso. Pero la fisiología, ¿qué tiene que hacer el esófago? Dos cosas. Progresar el alimento o transportar el alimento y evitar que se torne. Detrás de la cabeza. Eso ustedes lo saben por fisiología. Solamente estamos recordando. ¿Ya? Progresar, o si quieren transportarlo, evitar que se torne. Y lo hace gracias a su actividad motora, gracias al peristaltismo, al primario, pero principalmente a esta fase, al secundario. ¿Ya? El peristaltismo, eso baja. ¿Por qué es importante? Es lógico que estos músculos circulares y longitudinales se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, hasta que haga progresa. ¿Qué pasaría si no hay peristaltismo? Estamos en problemas. ¿Quién va a progresar el bolo alimenticio? Ahí hablamos de trastornos motores, el espasmo esofágico difuso, el esófago hipertensivo, ¿no? El esófago, hay varios trastornos motores, vamos a ver en un momento, cuando hablamos de trastornos motores. Entonces, si esto no progresa, algo está mal, ¿no? Y lo otro, ¿no? Hemos dicho, otra función del esófago es evitar que se fluya. Pero doctor, ¿cómo hace que el alimento no se fluya? Porque el esfínter esofágico inferior tiene una presión. Una presión. Los músculos se contraen con una presión. ¿Y cuál es esa presión? A nivel de la musculatura esofágica es de 30 a 180 milímetros de mercurio. El esófago esfínter esofágico inferior, ojo, se contrae una presión de 10 a 30 milímetros de mercurio. Hay una fuerza de contracción que evita que haya flujo. No es que el alimento pase, no, hay una presión. ¿Por qué es importante esto, chicos? Que es importante que hay una presión que hace que los alimentos progresen, pero que también hay una presión que evita que se fluyan. Cuando hay alteraciones de la presión de esta actividad motora, voy a utilizar un estudio que se llama la manometría de alta resolución. La manometría, miren, dice mano, presión, metría, medir. Entonces, con este estudio de manometría, voy a medir las presiones de esa actividad motora del esófago. Ya, voy a poderla medir, pero en un momento lo vamos a ver, pero yo necesito que sepan que hay una presión, no es que es tan simple, no es tan simple. Pero a nivel del esfínter esofágico inferior, pero además de la presión, es importante que esta estructura, ¿ya? Esta basera esté íntegra. Si esta basera se altera, por ejemplo, una causa que altera mucho esta basera, ¿cuál es? Esto. ¿Qué es eso? Una hernia de hiato. Esta hernia de hiato, chicos, es muy frecuente en pacientes de la tercera edad.
por debilidad de los ligamentos. Por ejemplo, las hernias, ¿en quién son más frecuentes? Las hernias inguinales, inguinoescrotales, umbilicales, epigales, ¿en quién son frecuentes? ¿En los jóvenes? ¿Usted tiene hernia? ¿Aquí hay alguien que tiene hernia? No. Porque sus tejidos, sus ligamentos mantienen su tono. Pero ¿qué pasa en los pacientes de la tercera edad? Los orificios naturales se hacen cada vez más, ¿sabes? Los ligamentos también, entonces fácilmente por estos orificios protruyen órganos hacia el exterior. Hernia. Por lo tanto, las hernias son frecuentes en pacientes de la tercera edad. Si el paciente tiene algún problema de esófago, pireólico, algún síntoma, piensen que esta barrera está alterada. Miren cómo una parte del contenido protruye hacia la cavidad torácica por un aumento de la presión intraabdominal. Este es fondo. Miren, como fondo corporal, pero casi todo el fondo sigue de la cavidad torácica. Y estará la barrera antisofluma, aquí está el esfínter esofágico inferior. ¿Ya protruye a través de dónde? A través del hiato esofágico. ¿Y qué es el hiato esofágico? Es el orificio a través del cual ingresa el esófago hacia el estómago. El hiato esofágico. Resulta que el hiato esofágico ahora es competente, ahora es incompetente. Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, acá hay dos tipos, los más principales, ¿no? Uno es la por deslizamiento y otro es la hernia paraesofágica. ¿Quién se distingue de este ligamento, chicos? Ligamentos frenoesofágicos. Hemos visto en cavidad torácica, intestino grueso, ¿ya? Intestino delgado, estómago, vólvulos. Estómago. Se volvulen. A veces hay casos severos de hernia de hiato. Ya, lo más frecuente es esta hernia de por deslizamiento. Pero es importante entonces para conocer eso, tengo que saber cuál es la base del antiflujo. Entonces, ¿de qué compone la base del antiflujo? ¿Qué es el esfínter esofágico inferior? El esfínter esofágico es ese segmento de 3 a 4 centímetros, ojo, ¿no ve? De músculo liso que está contraído distónicamente, pero en el extremo distal del esófago. ¿Ya? Ese es el esfínter esofágico inferior o carpis, también se llama así. ¿De qué compone? Entonces, la base del antiflujo está compuesta por tres cosas fundamentales. Uno, el esfínter esofágico inferior. Dos, los pilares del diafragma. Miren, los pilares del diafragma. Y la válvula Platt se llama, esas fibras circulares angulares junto con los ligamentos frenoesofágicos. Estos son los ligamentos. Junto con eso, van a formar parte de la vasera antiflujo. Esta es la vasera que evita que se fluya el contenido ácido hacia el esófago. Miren, un pH del estómago, ¿de cuánto es? 2. Lo normal hemos dicho de 1 a 3.5. Pero el organismo, miren, esta salió, él se crea su propio pH defensivo de 6.4 a 7.8. Pues no neutraliza, se fluye. Todos tenemos un reflujo fisiológico, ¿no? Todos hemos cursado una vez con un reflujo fisiológico por un exceso de alimentación. Pero no se ha ocasionado daño o no se ha ocasionado, no. Porque teníamos un mecanismo de defensa que han logrado contrarrestar eso, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué cosas disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior? ¿Qué cosas aumentan la presión del esfínter esofágico inferior? Aunque no crean, esto es muy importante. Hemos tenido varios pacientes que tenían reflujo crónico, algunos ya con lesiones de la mucosa esofágica. ¿Y cuál era el problema? Sus malos hábitos. O fumaba mucho, o bebía mucho, o muchas veces algunos tenían el vicio de consumir chocolate. Ya en las noches, ¿no? Un chocolate en la noche. Claro, ¿qué es lo que hace el chocolate, el café, la grasa, la mente? Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Si disminuye esa presión, y la pregunta es ¿cuánta es la presión normal? De 10 a 30 minutos. Entonces estos alimentos disminuyen esa presión, por lo tanto hace menor de 10, chicos, por lo tanto se fluye contenido gástrico hacia eso. Pero resulta que el médico no le preguntaron. Ha tratado la esofagitis, le ha dado IVP, todo. Mientras estaba con el IVP, perfecto, ¿no? Porque había el IVP disminuyó la producción de ácido, menos acidez, menos. Perfecto. Dejó de tomar el IVP, otra vez el reflujo. ¿Dónde estaba el problema? El médico no identificó esto.
no hizo énfasis en esto. No lo dijo, señor, usted tiene que dejar de fumar, usted tiene que dejar de beber, baje de peso, no consuma café. Entonces es importante también estas cosas, ¿no? Porque a veces ahí está el problema, ahí está la causa del problema, simple, solamente que deje. Un paciente, me acuerdo siempre, me decía, doctor, a mí me encanta el chocolate y de noche le he hecho todo, ¿verdad? El problema. ¿Y cuál sería el motivo? ¿Sería caliente o la grasa, la azúcar, no sé? ¿Cómo? No. ¿Qué sería el motivo que hace si pierde la fuerza por utilizar estas cosas? Café, por ejemplo, es caliente y chocolate, esas cosas, ¿cuál sería? Ya. No, tiene que ver un poquito, no. Hay otro estudio que os ha pensado. Sí, no hay muchos estudios, si bien estos dicen, sí, es la posición y todo lo demás, ¿ya? Algunos científicamente, por ejemplo, quienes sí realmente han demostrado que esto sea, como dicen, no, a veces, por ejemplo, que no se cueste de noche, por ejemplo, ¿sí? Que se cueste con una cabecera de un poquito 15 centímetros, no después de comer, algunas medidas, pero todavía está en discusión algunas cosas, ¿ya? Pero no hay ningún estudio que haya dicho si el frío o la calor predispone a mayor reflujo. ¿O sería el propio estómago que hace no sé? Claro, porque normalmente, por ejemplo, un café, todos tomamos café caliente o tomamos café frío, nadie, sí, todos café caliente. Entonces no tiene que ver mucho con la temperatura, no te preocupes, ¿ya? Más que tiene que ver con el contenido, que es el café. Así, ¿Ya? El café es el que hace que se frío, no la calor, ¿ya? Pero ojo, te digo, muchas cosas, si nosotros profundizamos más, vas a ver que todavía hay muchos estudios, todavía hay mucha discusión todavía. No, mentira, ¿no? Bueno, pero en general, cuiden esto, ¿ya? Eso es lo primero que siempre hay que preguntar, ¿qué los medicamentos? Hoja de coca también hace algo, ¿no? ¿La hoja de coca? Sí. Wow, no es. Se vas matado. Aquí conseguimos algo. Sí, es muy buena esa pregunta, porque aquí se consume harto. Isso, ¿no? Pero usted no. Yo pensé, si es caliente, usted igual, ¿no? No tiene que ver con la temperatura. Ya. Sí, no te preocupes. No, la temperatura nada que ver. Ya, más es el contenido. Con la hoja de coca se han hecho muchos estudios. Con el problema de las caries, con el problema de no tengo conocimiento si realmente. El problema, ¿sabes qué es? Se dice mucho, por ejemplo, para nosotros decir algo y transmitir algo, tiene que haber evidencia científica. Sí. O sea, científicamente se han tenido que haber hecho, digamos, exámenes fisiológicos, motores, todo, para demostrar que sí, la hoja de coca es beneficiosa, o evita o empeora. Pero en Bolivia no se hace. Suponemos. No hay interés para eso, ¿verdad? No hay interés. O sea, Claro. ustedes se dan cuenta, investigamos muy poco. Hace un tiempo quise presentar un tema y se dice la información en Bolivia, de Cochabamba, no hay información. Ni siquiera hacemos estudios estadísticos. O sea, ¿cuál es la prevalencia, por ejemplo, de la alergia en Cochabamba? Hace 10 años que no se ha hecho. En Bolivia no se ha hecho. O sea, nos falta tanto investigar estas cosas, eso ojalá ustedes se les motive y hagan, pero no tenemos estudios, ¿ya? Ahora, medicamentos, sí, pregunten siempre. Algunas veces, por ejemplo, algunos toman beta-bloqueantes, ¿ya? Medicamentos antihipertensivos. Y puede ser la causa también de eso, que o disminuye la presión y el flujo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cambiar de otro antihipertensivo. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber qué medicamentos disminuyen la presión, qué alimentos también. Porque ahí puede estar el problema de su paciente, ¿ya? Y acá, ¿qué medicamentos, ustedes que han pasado farmacología, mejoran la presión? Los procinéticos. Todos los procinéticos, la metoclopramida, la orteridona, la cisaprida, algunos que ya están prohibidos en el mercado. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué son procinéticos? Hemos dicho, una de las cosas que siempre preguntamos es el tránsito intestinal. ¿Qué hacen? Regularizan el tránsito intestinal. ¿Qué hacen? Primero aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, de tal manera que no se fluye nada. Aumenta el peristaltismo gástrico y el peristaltismo intestinal. O sea, regulan el tránsito gastrointestinal. Por eso se llaman procinéticos. Regulan el movimiento intestinal. De esos tenemos, se utiliza bastante, por ejemplo, la metoclopramida, ¿no? Pero tengan cuidado con la metoclopramida. Causa efectos extrapiramidales. He visto, por ejemplo, en la emergencia, todo el tiempo, metoclopramida, con vómito, metoclopramida, con un diarrea. He visto varones, chicos, que se levantan de la camilla. Les da un efecto muy, o sea, la ansiedad es
de desesperación, ansiedad, mueve doctor, no sé qué me está pasando aquí. O sea, es severo los efectos secundarios. Tengan mucho cuidado con la metoclopramida. No utilicen, revisen por favor metoclopramida. Esto como consejo porque los pacientes se levantan y tienen efectos extrapiramidales bien manifiestos. Los varones son mucho más frecuentes que las mujeres. Ahora, no sé si digamos ese pacientito o los pacientes consumen además otra sustancia tóxica que podría, no sé si interventor, pero es muy frecuente los efectos colaterales del metoclopramida. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa de la mucosa esofágica? ¿Cómo se defiende el esófago? El primer mecanismo, quizá el principal, tiene que ver, chicos, con este concepto. Tiene una depuración ácida rápida. Permite una depuración ácida rápida. Hace un clear esofágico, hace una limpieza esofágica. Apenas se fluye, ¿ya? Ojo, tiene que ver con eso, depuración. Este tiene una función bien importante. La saliva. ¿Será un mecanismo de defensa o no? Sí, sí. Hay una enfermedad donde no se produce saliva. ¿Qué se llama tratar? Donde no producen saliva y no producen ojos. Exacto. Exeroftalmia, exerostomía. Sequedad de la mucosa ocular y sequedad de la mucosa oral. Exeroftalmia, exerostomía. Esos pacientes tienen mucho problema con esófago. ¿Ya? ¿Por qué no? Pues, imagínense, nosotros producimos 1000 ml de saliva a 1500. La saliva tiene además bicarbonato y además con ese pH. Pues estos pacientes van a tener todo. Es importante la saliva como mecanismo de defensa. Después tiene que ver también con esto, ¿no? La resistencia tisular, preepitelial, epitelial y posepitelial, que eso también ya lo conocen, no hay ningún problema. Esto me interesa que sepan. Esto tienen que saber cómo se pasa. Van a preguntar, chicos, sus prácticas. ¿Les han pasado la presentación? ¿Les ha pasado, no? ¿A quién les está pasando? ¿Les ha pasado, no? Sí. Ya, perfecto. Entonces se dice todo, ya. Estos conceptos son fundamentales. Tengo que saber el concepto y tengo que saber qué significa. No solamente de memoria, la odinofagia es tal cosa. Por ejemplo, odino significa dolor. Odinofagia, dolor durante la ejecución, dolor. Pero ¿qué traducción clínica tiene? Inflamación. Si hay dolor, es que probablemente hay un proceso inflamatorio. Esofagititis por cándida, bacteriana, o solamente viral por alguna infección. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos con nosotros? Una faringitis. No podemos tragar, ¿no ven? Porque tengo un dolor, no puedo hacer pasar. ¿Y qué nos dan? ¿Qué nos compramos de la farmacia? Elidor. Elidor. ¿Qué tiene el elidor? Lidocaína. ¿Qué hace la lidocaína? No sabe anestesia. ¿Qué pasa? Entonces anestesia. Lidocaína. Entonces no hay dolor, entonces tú tranquilo. ¿No? Bueno, y después si identificas un poquito más allá, porque no se olviden que el proceso inflamatorio se autolimita. Muchas veces dale tiempo. ¿No? Si es viral, se va a autolimitar. Solamente a veces darle tiempo. El organismo hace todo, ¿no? Porque libera mediadores inflamatorios y antiinflamatorios. Él hace solito todo, solo hay que darle tiempo. Entonces, ojo, tengo que saber cuál es el concepto de dolor, de odinofagia, y que sí nos sugiere el proceso inflamatorio. Pirosis, acá. Chicos, para los pacientes es diferente el concepto de pirosis. Yo debo entender como médico qué es pirosis. Si realmente mi paciente tiene pirosis o tiene epigastalgia. El paciente a veces tiene epigastalgia y dice, no, pero tiene pirosis. No, un ratito. O es pirosis, porque si es pirosis, ¿qué significa la pirosis? Sensación quemante de predominio retroesternal. Es como un síntoma patognomónico de ética, es decir, si algo está fluyendo, probablemente esté lastimando la mucosa esofágica y el paciente siente pirosis. Esa sensación, tengo doctor una vinagrera, un ardor que sale acá, hasta la boca, dice, pirosis, dolor, ¿aquí le duele? Aquí abajo, acá doctor, acá, tengo acá, tengo algo que fluye y que me quema, tengo la boca amarga a veces, ¿no?
Entonces, cuidado, pirosis, ¿no? Pero esto es importante. Disfagia. ¿No sabe qué es la disfagia? Sería un crimen que no sepa qué es disfagia. No van a poder entender. Tengo que saber qué es y qué significa. Por ejemplo, si yo voy a examinar a un paciente con la doctora esta mañana, vemos a un paciente que tiene neumonía, y voy a escuchar pulmones. Y si el pulmón escucho crépito, ¿qué es y qué significa? Eso va a escuchar, ¿verdad? Que está haciendo prácticas. Doctor, por ejemplo, esta mañana he visto un paciente con asma persistente, estaba con broncoespasmo severo. El neumólogo está haciendo mal control de su problema pulmonar. Y cuando escuchamos, síbilo. Apenas podía, ¿no? Ventilar. Estaba saturando ese %. ¿Qué es y qué significa? ¿Qué es y qué significa? Porque los tienen que subir en su práctica. No es de memoria, no tiene sentido. Crépito, ojo, ¿no? Son ruidos respiratorios patológicos. Semiológicamente se lo escribe como el sonar, digamos, de los cabellos, como si estuviera crepitando, ¿no? ¿Y qué traducción clínica tiene? La presencia de líquido en el alveolo. Si tiene líquido alveolo, no sé si es transudado o exudado, pero hay líquido. Si tiene fiebre, neumonía. Si no tiene fiebre, está sobrecargado con un edema. Entonces, tengo que saber qué es y qué significado clínico tiene. Lo mismo acá, chicos. La disfagia tiene dificultad en la reclusión. Yo tengo que preguntar si realmente tiene disfagia. Porque si tiene disfagia, ese es el problema de mi paciente. ¿Y cómo le pregunto? Señor, ¿usted logra deglutir, logra hacer pasar? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Las sopas, los segundos, lo sólido o lo líquido? Le debo preguntar. Si yo identifico disfagia, es un síntoma de alarma. Debo hacer la endoscopia. Ve aquí la importancia del concepto, qué importante es el saber qué es y qué significa, porque puedo pasar por esto. O puedo confundir con odinofagia. Síntoma de alarma. Endoscopía. Algo está mal en ese sótano. Ya, tengan mucho cuidado. Bueno, después hay dolor torácico. Siempre hay que descartar con su coronario. Por ejemplo, uno de los trastornos motores que da dolor torácico es el espasmo esofágico difuso, ¿ya? Que simula un cuadro cardíaco. Pero hay que ver, ¿no? Hay que identificarlo especialmente. ¿Ustedes saben cómo es el problema cardíaco? ¿Qué características tiene el dolor? Doctor, ya pasa cardio, ¿eh? ¿Cómo puede usted identificar un problema coronario? Un síndrome coronario. ¿Qué características tiene el dolor? Es muy exquisito en su semiología. El signo de Potay, por ejemplo, ¿no? Está allí. Es exquisito. ¿Y de ese dolor qué características tiene? Si no sé cardiología. No saben, ¿no? Vamos, doctor. Pasa con algunas personas más viejas y abuelos, ¿no? Y tienen que reaprender aprender a deglutir. ¿Qué pasa en esa parte así? No estoy entendiendo. Pasa con personas mayores, ¿no? Que a veces tienen que reaprender a deglutir, no sabe más cómo deglutir. Tienen que reaprender a deglutir. Pasa con personas mayores. No, sí, te entiendo. Es decir, ¿qué pasa con personas mayores que no logran deglutir? O sea, que aprender es difícil, porque todo el tiempo nosotros vamos deglutiendo. O sea, que haya perdido esa acción de deglución. Sí. No es ¿Y pasa con fisioterapeuta, por ejemplo? pues, si tiene algún problema deglutorio, sí, tenemos que identificar qué trastorno deglutorio tiene, qué problema le está ocasionando esa mala deglución. Primero es la causa, si no, no voy a poder solucionar el problema. Ahí es donde vamos a ver si tiene un trastorno del motor o un trastorno del esfínter que se esté estornozando. Eso ya lo vamos a investigar. Desde que nacemos nosotros deglutimos, hicimos deglutiendo todo el tiempo, eso no lo perdemos nunca, ¿no? Otra cosa es que tenga dificultad por algún problema o una enfermedad, pero eso es lo que tenemos que identificar, ¿ya? Bueno, entonces tengan mucho cuidado, chicos, tienen que saber significar, es importante, tienen que explotar su semiología, ¿ya? Y esto les decía acá, por ejemplo, regurgitación. ¿Qué es regurgitar?
aparición involuntaria del contenido gástrico en cavidad oral. Regurgita, doctor. Si regurgita, ¿será bueno o malo? Malo. Nadie regurgita, es por algo, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tiene un cáncer acá de antro, de estómago, de antro gástrico, resulta que empieza a tener vómitos, todo de bolilla, ¿no? Vómitos, intolerancia oral. ¿Cuál es el problema? Claro, si usted ve una estenosis del antro, ¿cómo está el vaciamiento gástrico? Está alterado, eso el estómago no se vacía. Por tanto, ese aumento de la presión intragástrica va a hacer que el esfínter esofágico inferior sea incompetente. Por lo tanto, se fluye el contenido y el paciente constantemente va a regurgitar o va a vomitar, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, pero yo se sugiero, concepto, tienen que saber, ¿ya? Entonces, para poder hablar del doctor, sí, mi paciente que tiene, porque vas a venir a presentar, el doctor va a venir la próxima semana de Salomón Clay, me dice, doctor, tengo un paciente con disfagia de linfática y pérdida de peso. Perfecto, doctor, ¿qué traduce eso? Tiene cáncer en el esófago. Ah, ya sabe, doctor, sabe lo que está diciendo, ya estamos hablando de medicina, ya estamos hablando como médicos, porque estamos utilizando términos médicos, y sabe qué significa cada uno. Sabe, entonces tienen que saber el concepto. Bueno, vamos a ver esto ahora de la enfermedad por reflujo, vamos a entender paso a paso. Pero lo importante es el concepto. ¿Qué dice? Enfermedad por reflujo. ¿Qué dice ahí el concepto? Doctor, léalo. Vamos. Enfermedad por Concepto, todo. enfermedad que se produce por el ascenso del contenido gástrico, ácido o no ácido, gastroduodenal, por arriba de la unión gastroesofágica, el cual causa síntomas y o lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y calidad de vida de los individuos que la presentan. Ahora, este concepto lo tengo que analizar, lo tengo que desmenuzar. Y si logro desmenuzarlo y logro entenderlo, voy a entender todo. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Pues es una enfermedad por... El problema es el reflujo. Si no hay reflujo, no hay enfermedad. Si no hay reflujo, no hay enfermedad. Yo tengo que saber por qué se fluye. ¿Por qué se fluye? Porque yo sé que hay un reflujo fisiológico y un reflujo patológico. El patológico me va a ocasionar enfermedad. Pero para que sea un reflujo patológico tiene que ser un reflujo crónico, de larga edad, no de un día, 2 días. Eso es fisiológico, eso no está molestias. Pero el problema, chicos, es el ascenso, el reflujo, el ascenso del contenido, ¿qué? Gástrico, hacia el esófago. Pero miren, dice, el contenido gástrico ácido y no ácido. Ay, doctor, ¿de qué me está hablando? Ah, no todo lo que se fluye es ácido. No todo lo que se fluye es ácido clorhídrico. Y sales lineales también. ¿Ya? Y el problema de tu paciente, tú lo vas a hacer todo, pero doctor, tachimetría normal, exposición de ácido normal. Claro, porque tu reflujo era no ácido. Entonces, pero el concepto te dice ácido y no ácido. O te dice otro concepto, además te dice gastroduodenal. Entonces, hay cosas que se fluyen también, que tienen contenido de duodeno. Ahí están las sales biliares, o, ¿no? Por encima de la unión gastroesofágica o el cáncer. Pero, ¿qué más el concepto? Es importante el concepto, dice acá. Te ocasiona síntomas. Pirosis y regurgitación, síntomas. Pirosis y regurgitación. Y o lesiones esofágicas. Te dice y o lesiones esofágicas. Puede que tu paciente solamente tenga síntomas. Eso se llama un ERGE no erosivo, sin daño de la mucosa. ¿Ya? Esos son los ERGEs de difícil diagnóstico. Ahí está la pirosis funcional, la hipersensibilidad, todo eso. Pero tenemos, este es el verdadero ERGE, el que tiene lesiones. Ahí sí que el ácido fue el responsable, porque te ocasionó lesiones del esófago, esofagitis, ¿ya? Esófago de base, hasta cáncer. Ese sí es un verdadero ERGE, porque sí el responsable de esas lesiones es el ácido. Desde ahí quiero que entiendan.
¿ya? Erosivo, no es sintomático de esta época, porque les repito, vamos a ver con los exámenes, que hay pacientes que tienen una endoscopia normal. Pero doctor, es un herpes no erosivo. Hay que buscar la causa, ¿ya? Pero si yo encuentro esofagitis, me has hecho el diagnóstico, dale IBP y tu paciente se va a sacar. Listo, ahí se acabó el problema. Porque tiene la importancia del concepto. Pero además, dice, ¿no? Esto tiene que afectar la salud. Si no afecta a tu salud, no es enfermedad, ¿no? O tu calidad de vida. Así se define ¿ya? Vamos a ver esto que es importante. Es un cuadrito que me pareció muy bien para poder manejar pacientes con alergia. Esto, mire, es una definición fisiopatológica para poder entender yo y poder tratar y poderlo clasificar a mis pacientes. Por varios tipos de pacientes con esta misma patología, personas con fenotipos de alergia. ¿De qué depende esta enfermedad? Uno, de la carga anormal del reflujo. ¿Qué significa eso? Carga anormal. Eso va a depender de qué? De la cantidad de veces que se fluya, el número de eventos que hay en el reflujo, 2, de la acidez del reflujo, 3, del volumen del reflujo. Entonces, mientras más veces se fluye, mientras más ácido sea el reflujo, mientras más volumen se fluya, vas a tener más lesión esofágica, más. ¿Y qué hace eso? Cualquier alteración anatómica. Es decir, puedes tener hernia de y un problema a nivel de testículos o un problema motor, un trastorno motor. Entonces, el trastorno motor o del aclaramiento esofágico, como he dicho, ¿no? O una alteración de su estructura va a ocasionar que tú tengas mayor eventos de reflujo, más acidez y más volumen. La carga de ácido o de reflujo es altísima. Y la mayoría de los pacientes, esto es bueno, ¿por qué? Porque esto sí se puede tratar. En cambio, esto es lo más difícil. Tenemos un grupo de pacientes donde está, el problema ¿dónde está? En la percepción de ese contenido ácido. ¿Ya? Hay ERG, vamos a ver nuestro tipo, dice ERG, con endoscopía normal, pero que tiene un pH ácido, pero no tiene lesión. Entonces, ese pequeño ácido que se fluye, que no ha lesionado su mucosa esofágica, pero que le da molestias. ¿Por qué? Porque ella tiene hipersensibilidad visceral. Siente de manera exagerada esas molestias que normalmente ustedes no lo sienten. Pero estos pacientes sí. ¿Ya? Sienten mucho. Pero claro, no tiene lesiones son difíciles de tratar, porque tiene hipervigilancia. Constantemente están ellos pensando, ¿no? Es como ustedes siempre están en constante peligro. Una cosa está así, ya le está lastimando, ya le duele, ya no molesta. El problema está acá. ¿Sabes? Tiene que ver con qué? Con la resistencia o con la habilidad a nivel del tejido, con la sensibilidad. El problema a veces está acá, central periférica. Entonces, a lo mejor hay un problema psicológico, emocional en el paciente. Esta mañana, cuando vimos una paciente, por ejemplo, esa pacientita, nos dice, doctor, yo le decía, mira, yo te he hecho todo, no hay nada en tu estómago, todo perfecto. Todos los exámenes son normales. Y a ver, explícame, ¿qué problemas tienes? Una jovencita de 20 años con un bebito y se puso a llorar, ¿no? Papá y me empieza a contar. Mira, tengo estos problemas personales. Ahí está el problema. Hijita, ¿qué tienes que hacer? Es controlar esto. Aquí no puede ingresar. ¿Ya? Si necesitas apoyo psicológico, psiquiátrico, por favor anda, porque los medicamentos hay que los manejar, ¿no? No es fácil manejar medicamentos psicóticos. Hay que saber manejar, hay que saber subir la dosis y bajar la dosis. Nunca de por dar nomás antipsicótico, no les recomiendo, ¿ya? Crear dependencia, tolerancia, es grave, no es fácil. Entonces el problema estaba acá. Si yo te voy a decir, estos son los difíciles de tratar. Pues esto es psicosocial. Ahora estamos viendo un ambiente estresante. Después del COVID no se ha dejado un ambiente estresante. ¿Quién no quedó con problemas? Todos. Hay familiares y hijos, pacientes de familias con deudas, ¿no? Siguen pagando al banco. Todo eso está repercutiendo, chicos, en el estrés emocional y físico que tienen los pacientes. Pero que todo eso se repercute ¿dónde? En el estómago. La doctora tiene que leer para la próxima
eje cerebro-intestino. Sí, ya tiene que ver cómo fisiopatológicamente todas las patologías que tienen que ver con la parte psicológica y emocional repercuten en el aparato digestivo. Fibrosis funcional, ¿ya? Displasia funcional, síndrome de intestino irritable. Aquí está el problema. Pero tenemos que entender desde el punto de vista fisiopatológico. Vamos a verlo también, pero ella tiene que leer. Ya tiene trabajo. Bueno. Ah, esto. ¿Tenemos pacientes de esos tipos? Sí, ¿no? Son muy gustositos, ¿no? Acá se combinan muchos factores, ¿no? Alimenticios, constitucionales. Entonces, la obesidad siempre predispone, porque aumento de la presión intragástrica también que predispone al reflujo, ¿no? La dieta, hemos dicho que hay alimentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Imagínense, todas esas cosas también hace flujo. Chocolate, magnesio, todo, ¿no? Ojo, la edad. ¿Será que la edad también predispone al reflujo? ¿Qué dice? O a lesiones esofágicas. Sí, porque ese tejido, esa mucosa esofágica, a mayor edad tiene menor perfusión tisular. ¿De quién depende la disigación de esa mucosa esofágica? De un adecuado flujo sanguíneo. A través de la mucosa tiene que llegar para lo que ese tejido logre revitalizar y hacer que sus glándulas producen gran cantidad de bicarbonato y moco. ¿Qué va a pasar si tiene una disminución de ese flujo sanguíneo? Sus mecanismos de defensa ya no son los mismos. Entonces está en desventaja, ¿no? Por un lado exagera y por el otro lado ya está en desventaja. Ese paciente va a tener ese problema, ¿no? Y estas cosas que debemos investigar siempre es la disfunción neuromuscular y inflamación esofágica. Y la pregunta es, doctor, ¿y quién se fluye ahora? ¿Cuál es primero? ¿El huevo o la gallina? Siempre nos ha preguntado, ¿no? ¿Cuál primero? ¿Cuál cree que aquí le echamos la culpa? ¿Cuál le echaría la culpa, doctor? ¿Al ácido o la pepsina? Piensa, ¿cuál echaría la culpa? Aquí tiene que sacarlo de ahí. ¿Sacamos a la pepsina o al ácido? Entonces yo tengo que saber qué se fluye, cuál es el contenido, quién hace más daño. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Las glándulas gástricas. Cuando hablamos de estómago vamos a hablar de estas las glándulas gástricas. ¿Qué células producen? Las células parientales. Ya producen ácido clorhídrico. ¿Cómo se produce la pepsina? Entonces las células principales las producen, ¿no? Ojo, pero como pepsinógeno, no como pepsina. El pepsinógeno es inactivo. ¿Qué se quiere el pepsinógeno para transformarse en pepsina? Ácido clorhídrico. Sí, es inactivo. Ahora, ¿qué pasará si yo hago que este medio ácido se transforme en un medio alcalino? Y regresa el doctor Estabán, y regresa o metrazol, lo que va a subir la producción de ácido por estas células parientales, menos ácido, el pH cambia. Porque ese es el objetivo, ¿no? Voy a utilizar para que produzca menor ácido, entonces hago un pH alcalino. A veces, ¿eso qué estoy haciendo? La estoy inactivando a la pepsina. ¿Sí? Arriba de un pH de 3.5, la pepsina está inactiva. No hace ningún daño. ¿No? Por eso es que lo que nosotros hacemos es dar IVP para suprimir la producción, alterar el pH, que es un pH alcalino, que no se fluye ácido y las heridas cicatricen, ¿no? Ahora, dependerá de eso, miren. Si el contenido que alcanza el esófago va a ser ácido, dice cuando es un pH menor a débilmente ácido, que es de 4 a 6. No ácido, es mayor a 6. Ojo, pero lo que sucede es ácido. Por eso es que la piedra angular, dicen, del tratamiento de alergia, ¿cuál es? Pregunta de examen. La piedra angular del tratamiento de alergia es. ¿Qué, doctor?
La supresión del ácido, chicos. Si no hay ácido, no hay alergia. Se acabó el problema. No ácido, no alergia. ¿Y con qué suprimimos el ácido? IBPs, ¿no? Inhibidor de la bomba de protones. Entonces, la piedra angular tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, pero yo tengo que saber, doctor, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo deslastima? ¿Qué daño ocasiona? Tengo que llegar hasta esto. ¿No? Hasta esto. Es decir, yo sé que esto daña la mucosa, pero la pregunta es ¿cómo lo daña? ¿Qué hace? Eso es lo que ustedes tienen que conocer. ¿Cómo hace? ¿Qué hace el ácido gástrico? El microbioma se altera Entonces ustedes saben, todo digestivo, todo el aparato digestivo tenemos flora, microflora, flora intestinal, ¿no? Hay flora, hay bacterias. Muchos no son patógenas, son comensales que viven con nosotros y que cumplen funciones fisiológicas. También hay en el esófago, eso también se altera. ¿Ya? Ojo, el ácido gástrico, la pepsina, ¿qué hacen? Primero, como es un proceso, ocasiona un proceso inflamatorio, ¿qué se van a liberar? Mediadores inflamatorios. ¿Cómo hace que, por ejemplo, que esa esofagitis ocasione estenosis? Tiene que haber inflamación, ¿no? ¿Y qué mediadores? Interleucina 8, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, sustancias reactivas de oxígeno, un estrés oxidativo, depresión de proteínas. Ahora sí que hace daño. ¿Qué hace? Hace que se pierda la integridad de la mucosa, disrupción, esofagitis. Hay una citotoxicidad a nivel del epitelio, hay alteraciones del DNA. Ojo, en pacientes predispuestos, cáncer. Pero ese ¿cómo hace? A través de esto puede también darnos dismotilidad del esófago. Tengan mucho cuidado. Entonces, esto es un poquito para ver la fisiopatología. Hay cosas que sí, vamos a ver, que sí se pueden tratar cuando es un problema más estructural. Por ejemplo, ¿qué cosas va a hacer que este estómago altere su vaciamiento? Porque el estómago cada 3 horas tiene que vaciarse, ¿no? Va a estar mucho tiempo ahí, se digiere y después se va a evacuar. Un vaciamiento normal no dura 3 a 4 horas máximo, ¿no? Depende del tipo de alimento. ¿Qué pasará si acá hay una estenosis del antro, del estómago, o una estenosis del bulbo duodenal? Y harto cáncer, todos los días vemos cáncer de antro, cáncer de píloro, de la primera porción del duodeno, un ampuloma acá, por ejemplo, un tumor de la ampolla de Batten, que nos obstruye un vaciamiento gástrico, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con este estómago? Se va a distender. Porque no pasa nada. Todo se está acumulando en este estómago. ¿Y qué va a hacer con el esfínter? Lo va a hacer incompetente, lo va a disfuncionalizar. Por lo tanto, reflujo. ¿No? Entonces, cualquier cosa que altere el vaciamiento gástrico normal va a cocinar energía. 2. Hay un bolsillo ácido, a veces acá, entre la comida, en la parte más superior, cerca al fondo. Los sólidos se van, aquí hay un contenido un poco gaseoso, semisólido gaseoso, que hace que el alimento, esos compuestos a ese nivel, hacen que el esfínter se haga incompetente. El bolsillo ácido, esta es la parte más superior, cerca del esfínter esofágico inferior. Otra cosa, cualquier cosa que altere la unión esófago gástrico, el cardias, en este caso hernia de hiato, vamos a tener hernia. Pues son trastornos estructurales, anatómicos o patología que van a hacer que nosotros tengamos el flujo crónico y algunas veces hasta cáncer. Ahora, esto es lo que tal vez podamos tratar con cirugía, con medicamentos, todo. El problema está aquí arriba. Y el problema es con este tipo de pacientes. Lamentablemente en las mujeres, chicos, ustedes han visto por epidemiología todo. Todas las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres que en los varones. Mujeres, lupus, artritis reumatoidea, todo.
Igual lo mismo, todas las enfermedades inmunológicas más frecuentes en mujeres. Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, todo más en mujeres. Enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmune, más en mujeres. Oye, cáncer, ahora más en mujeres. Uy, está fregado. Pero son, gracias a Dios, el sexo más. Son el sexo más. Si ustedes comparan dos prematuros, varón y mujer, ¿quién sobrevive? Las mujeres, ¿ya? Son más fuertes. Si ustedes le colocan, a ver, si ustedes tienen un paciente, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Usted puede colocar una inyección. ¿Quién se desmaya? ¿El mejor el varón o la mujer? ¿Sabes? Lo que tengo que hacer es decirle, conviene con la pareja, señora, por favor, ayúdeme, ¿no? Le hago acostar a la camilla, me ha pasado varias veces, se me ha desmayado, ¿no? Varones mayores, papás, ¿no? Muchas veces somos cobardes, hay que reconocer. En cambio la mujer no, a veces ella solita se coloca, no pasa nada. Los varones, pero hay una cosa que lo caracteriza a la mujer, la parte emocional, la parte afectiva, eso más de corazón, ¿no? O sea, esa parte emocional, así que por eso dicen, no te pelees con la mujer, porque no te va a perdonar. Y entre mujeres, si se pelean, nunca se olvidan. Se pelean a morir. Los accidentes entre dos chicas, ¿no? Accidentes, putas, a morir. Hasta que comenzaron a leer uno, hasta que se van a leer el tres, pelear. Pero entre un varón y una mujer, perfecto. Ahí sí hay armonía. Esta parte emocional, chicos, les afecta a todas las chicas, a las mujeres. Es esa parte psicológica, emocional, familiar. Y lo mismo decíamos esta mañana, una viejita me lo han traído, ¿no? Con un problema de gastritis, le echan endoscopía, todo. En la casa, ¿quién sufre más? ¿La mamá o el papá? Allá, mayor edad. 6 hijos, 5 hijos. Todo pasa por la mamá. Todos los problemas pasan por la mamá. Si el hijo tiene problemas, si la sobrina tiene problemas, todo le va a la mamá. ¿Quién paga? Es la mamá. Como si ella tuviera la culpa de haber traído la luz a todo, hasta cuando son mayores, sigue la mamá solucionando sus problemas. Ella es la que sufre, siempre, siempre. Y los problemas de esa pesetita que era, solamente eso. Aquí su problema, ya, eso, porque aquí estaba todo normal. Entonces, sus pacientes tienen este problema, o el problema está aquí arriba, tiene que ver con la sensibilización central, que percibe muchas cosas de manera muy exagerada. Eso se llama hiperalgesia, tiene una reacción extrema al dolor, ¿ya? Tiene alodidia, si tienes dolor a estímulos que normalmente no son dolorosos, ¿ya? Y tienen hipervigilancia, están en permanente alerta. Aquí es difícil tratar, por eso esa pacientita, por ejemplo, esta paciente tiene, ¿no? Hay que ser sincero, hay que decirle, claro. Mira, hijita, tú tienes esto, ¿no? Tienes que estar como médico seguro. Decirle, no tienes nada, estás salud, pero gracias a Dios por lo menos no tienes cáncer, ¿no? Porque si no estás frío. Y ya. Entonces hay que hablar fuera. Entonces, acá en el hospital, por ejemplo, gracias a Dios, yo digo, tenemos muy poco de estos problemas de dispersas funcionales. Realmente si hay algo estructural que tratar, ¿no? Una hernia, algún otro problema que sí se puede tratar. ¿Dónde es más problema esto? En los países más desarrollados. Allá sí hay harto. ¿No? Entonces van a ver harto de esto. Ahí sí hay harto de esto. Nosotros todavía estamos con muchos problemitas, ¿no? No tanto de eso. Bueno, entonces, la fisiopatología tiene que ver con hipersensibilidad, integridad de la mucosa, disfunción, peristaltismo, un poquito para expresar sus conocimientos. Para el diagnóstico de ERGE, lo vamos a dejar ahí, porque esto es importante, ¿ya? ¿Cómo hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Ya sabemos cómo se presenta, ya sabemos un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad, ya sabemos la importancia de los síntomas, pero ahora saber cómo se diagnostica. Vamos a hablar del diagnóstico clínico, vamos a ver qué importancia tienen los IVPs, porque son la piedra angular del tratamiento. Vamos a importar cómo la endoscopía nos puede clasificar en ERGE erosivo y no erosivo, o verdaderamente ERGE, o que hay que estudiarlos con mayor profundidad. Vamos a ver la importancia de la pHmetría, el monitoreo del pH, para ver si realmente es de flujo ácido o no, y otros exámenes complementarios. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver la próxima, chicos. Lo dejaré.